Bueno, continuamos con Sergio Londoño. Sergio es abogado por la Universidad de los Andes en Colombia, LLM en Harvard Law School. Actualmente es director del área de conflictos societarios en las oficinas de DLA Piper en Bogotá. Sergio también se ha desempeñado en la Superintendencia de Sociedades de Bogotá como ponente en la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, donde ha participado en la resolución de cientos de conflictos en compañías colombianas. Así que esperemos aprovechar la gran experiencia que tiene Sergio en conflictos societarios. El título de su exposición será Protección de minoritarios más allá del derecho societario. Muchas gracias, Sergio. La palabra es tuya. Alejandro, muchas gracias a ti, al CES, a la Universidad Austral y a la Universidad de los Andes por esta invitación que es muy halagüeña y que agradezco. Y además, muy complacido de estos escenarios que se abren para diálogos regionales entre apasionados del derecho de sociedad. Quizás entonces por eso el título de mi ponencia nos va a desviar un poco y suena paradójico del derecho de sociedades. Ya les voy a comentar por qué. Porque quiero comenzar con una frase que se ha vuelto de cajón, una frase cliché de sabiduría popular, si se quiere. Suena cada vez que en nuestros países se intenta reformar la justicia o en otros países se emprenden tareas como esa. Con mucha frecuencia se dice que la justicia, que las leyes son demasiado importantes como para encargárselas exclusivamente a los abogados. Y yo quiero tomar esa frase y apropiármela un poco y traerla al panel de hoy para plantear la siguiente tesis. Yo creo que la protección de las accionistas minoritarias es un tema demasiado importante como para que se lo encarguemos exclusivamente al derecho de sociedades. Lo que quiero proponer en estos 10 minutos que tengo de conversación con ustedes es que la protección de las accionistas minoritarias debe abordarse como un objetivo de política pública, pero no solamente como un objetivo del derecho de sociedades, sino también del derecho procesal. La protección de minoritarias no es exclusiva tarea del derecho societario, sino también del derecho de los procesos. Para explicar esto, voy a dividir la exposición en dos partes. Una, que de hecho ya Pablo me ayudó con su exposición y tocó puntos muy importantes sobre los que quiero venir, y es la importancia de proteger a las minoritarias, porque debería ser un objetivo de política pública en nuestra región. Voy a atravesar sobre eso rápidamente. Y segundo, quiero proponerles que ese objetivo no se puede perseguir solamente dentro de los confines del derecho de sociedades. El derecho procesal se vuelve crucial para ese propósito. Sobre la importancia de proteger accionistas minoritarios, se han escrito decenas, miles de libros, ha corrido tinta la que uno quiera sobre la materia. Quizás una de las frases que más se cita es la que ven en la pantalla de dos profesores muy eminentes. Uno, el profesor Edward Rock, arriba a la izquierda de la Universidad de Nueva York, y dos, el profesor Michael Wachter, abajo a la derecha de la Universidad de Penn. Ellos dicen que el derecho de sociedades tiene un objetivo cuando de accionistas minoritarias se trata, y es garantizar que el valor de la compañía se distribuya pro rata entre los dolientes de una empresa. Si una compañía que voy a llamar Atenas SAS tiene dos accionistas, un controlante, Platón lo vamos a llamar con el 60% y Sócrates con el 40%, pues lo que nos dice este mandamiento del derecho de sociedades al que hacen alusión Rock y Wachter es que el valor de la compañía se distribuye proporcionalmente. Si la compañía vale 100, Sócrates tiene derecho a 40 como minoritario y Platón tiene derecho a 100 como controlante. Esto es algo de lo que suele hablar el doctor José Miguel Mendoza con frecuencia en sus charlas y que es muy importante. El derecho de sociedades debe estar pensado para eso, con particular énfasis en un punto que tocaba Pablo hace un momento, y son las operaciones entre partes relacionadas, porque esas operaciones entre partes relacionadas pueden llevar a romper ese mandamiento. Si Atenas A celebra un contrato con Platón, le vende un activo muy valioso que está tasado por expertos en $100, pero Platón paga $50 por él, pues ahí lo que está ocurriendo es que económicamente hay una transferencia de valor de Atenas a los bolsillos de Platón, y quien se ve perjudicado es el accionista minoritario Sócrates, y a esto es a lo que le pone el ojo el derecho de sociedades
con sus instituciones sustanciales. La pregunta de por qué es importante que el derecho se ocupe de prevenir este tipo de fenómenos ha sido abordada desde lo empírico desde hace décadas. Por allá en los 90, 4 profesores muy célebres en esta disciplina, los ven en la pantalla: Rafael Laporta arriba, López de Silanes a su lado a la derecha, Schleifer abajo a la izquierda y Vishny abajo a la derecha. Hicieron unos estudios en los 90 de los que aún hoy se escriben, que aún hoy se analizan, de los que aún hoy se debate, y ellos establecieron con métodos empíricos econométricos una correlación. Ellos concluyeron que hay una correlación entre qué tanto un país protege a las accionistas minoritarias, qué tanto un país es efectivo a la hora de evitar este tipo de conductas, operaciones entre partes vinculadas a precios injustos que golpean el patrimonio de la sociedad, que golpean el patrimonio de los minoritarios, de un lado, y qué tanto eso está correlacionado con el desarrollo económico de un país. La conclusión de estos 4 señores que ven ustedes en la pantalla es que efectivamente hay una conexión, hay una correlación entre qué tanto un país protege minoritarios y qué tanto ese país está desarrollado económicamente hablando. De ahí entonces que bajo esta lupa sea fundamental proteger minoritarias en la medida en que de eso puede depender los niveles de desarrollo económico de una jurisdicción u otra. Entonces, primera razón por la cual es importantísimo proteger a minoritarias, una razón de política pública, fomentar mayores niveles de desarrollo económico. Y segundo, aterrizado ya a nuestra región y estos diálogos que promueve el CES, pues sabemos que nuestra región latinoamericana es una en donde predomina la concentración de capital. Las compañías latinoamericanas, esto se ha venido estudiando también hace décadas, son compañías tradicionalmente de capital concentrado, en donde hay un accionista controlante, luego son compañías en donde adquiere particular relevancia. Evitar eso que Rock y Wachter planteaban hace algunos años, evitar operaciones lesivas para el minoritario y por esa vía fomentar mayores niveles de protección para fomentar mayores niveles de desarrollo económico. Entonces, primera idea central que quería plantear acá: es importantísimo proteger a minoritarios desde una perspectiva de política pública. Segunda idea, y con esto voy a cerrar mi exposición de hoy: ese objetivo tan importante no se lo podemos encargar exclusivamente al derecho de sociedades. Seguramente en estos foros ya se ha hablado de una cantidad de instituciones sustanciales de derecho de sociedades que pueden servir para proteger minoritarios. Pablo hace unos momentos nada menos nos hablaba de las acciones de abuso del derecho de voto, por ejemplo, o de impugnación de decisiones sociales. De ellas nos va a hablar dentro de un momento el doctor Raúl Salgado. Todas esas instituciones sustanciales son fundamentales, pero se quedan cojas si no están acompañadas de una contrapartida de derecho procesal que garantice su efectividad. Porque en nuestros países constatamos muchos de nosotros practicantes que efectivamente surgen conflictos societarios. La conflictividad societaria en algunos países de nuestra región es particularmente elevada. También constatamos que nuestros derechos de sociedades tienen instituciones sustanciales, estrategias legales, la llamarían algunos autores de derecho comparado, para resolver esos conflictos, para proteger a la minoritaria, para evitar oportunismo del accionista controlante. Pero esas estrategias legales se quedan cortas si no están acompañadas de estrategias de enforcement societario, de enforcement procesal, de aplicación efectiva de la institución. Solo con esas dos cosas, con una norma robusta de derecho societario, pero con mecanismos procesales para hacerla efectiva, podemos lograr verdaderamente resolver conflictos societarios y prevenirlos de manera efectiva. Y esto no es nuevo, de esto nos hablaba hace décadas profesores como Roscoe Pound, que nos decía: ojo, no se fijen solo en el derecho en los libros, sino el derecho vivo, el derecho en la práctica. Y en nuestra disciplina, profesores como Luca Enríquez, ahí lo ven abajo a la derecha, profesor de sociedades de Oxford, también dicen que en el derecho de sociedades se vuelve fundamental ver qué tan bien o qué tan mal estamos aplicando el derecho de sociedades, y para eso cobra relevancia el derecho procesal. ¿Qué creo yo que podemos considerar en el derecho procesal como una herramienta útil, como un aliado para la protección de minoritarias? Para eso quiero hablarles del profesor que ven en la pantalla, el profesor Martin Gelter, europeo, pero formado en Estados Unidos en derecho de sociedades, experto entonces, digamos, en tradiciones europeas, pero también en tradiciones de derecho anglosajón. Y él sugiere
y esto lo sugirió hace algunos años en un texto que publicó en un libro sobre litigio societario y de derecho procesal societario, que hay tres instituciones de derecho procesal que pueden ser muy útiles a la hora de modular qué tanto se litiga en derecho de sociedades, en aumentar o disminuir la litigiosidad societaria, dicho de otra forma, en aumentar o disminuir qué tanto los jueces aplican las normas de derecho societario. Y las tres instituciones son eminentemente procesales. Una de la que nos van a hablar a continuación, un tema de legitimación en la causa, por ejemplo, con acciones derivadas de las que en un momento tendremos oportunidad de oír. Dos, ¿qué tanto cuesta litigar? En la medida en que más cueste litigar, pues habrá menos niveles de litigio societario y quizás habrá menos niveles de aplicación efectiva de esas instituciones de derecho sustancial. Y tres, muy interesante, nos dice Gelter, ojo, en las relaciones entre minoritarias y controlantes hay un rasgo permanente, que es la asimetría de la información. Y esto es teoría de problemas de agencia, teoría económica del derecho de sociedades. Las minoritarias saben mucho menos de la compañía, conocen mucho menos de la gestión de los negocios de lo que saben las controlantes. Y lo que Gelter propone en su texto es que quizás las instituciones de derecho procesal pueden servir para limar asimetrías de la información y con eso llevar a mayores niveles de litigio societario. ¿De acuerdo? Quiero referirme a un par de estos temas con un enfoque de derecho colombiano, que es donde yo practico, y el derecho societario que he estudiado en mayor medida, para mostrarles cómo las instituciones procesales pueden servir al objetivo de proteger a minoritarios, comenzando por el tema de costos de litigio. Uno de los principales problemas a los que muchas veces se enfrenta una accionista minoritaria es que quizás el análisis costo-beneficio de demandar y de hacer efectivas las protecciones de derecho societario está en que le cuesta más litigar, asumir costes de abogados, acudir ante un panel arbitral para que al final se le otorgue un remedio que de alguna manera solucione su situación de desprotección en el contexto societario. Una forma de reducir los costos de litigar en Colombia se intentó y ha funcionado, en mi criterio, muy bien en los últimos 10 años, es la creación de foros estatales de resolución especializada de conflictos empresariales. Porque si no hay un foro estatal de resolución de conflictos empresariales, la alternativa con la que cuentan los empresarios es el arbitraje, que, por supuesto, como todas ustedes saben, suele ser mucho más costosa. Es una alternativa mucho más costosa que en esa medida nos puede llevar a menores niveles de litigiosidad societaria. Con foros especializados que gocen de gratuidad, por lo menos se reducen los costes asociados a litigar y tendremos un ecosistema en donde se aplican en mayor medida las instituciones de derecho societario. El tema de la información es fascinante. En Colombia tuvimos un caso en 2016 en donde un minoritario, Luis Elito Bar, que tenía el 35% de las acciones de una compañía que embotellaba productos Coca-Cola, demandó una enajenación global de activos a favor del accionista mayoritario. Y en ese caso, la Corte Especializada hizo un análisis de derecho procesal de cargas probatorias y le asignó o dijo que se le deberían asignar en estos casos de operaciones entrevinculadas la carga de la prueba al accionista mayoritario, la carga de acreditar que estas operaciones se han hecho en condiciones de mercado. Esta es una institución procesal que está respondiendo a una realidad empresarial, a una realidad de las relaciones minoritarios controlantes. ¿Cuál es esa realidad? Que el minoritario tiene mucha menos información que el controlante. Con asignación de cargas de la prueba, el proceso, el litigio con instituciones procesales puede ayudar a responder a esas asimetrías de la información, pidiéndole al controlante demandado que sea él quien convenza al juez de que la operación entre partes vinculadas se hizo en condiciones de mercado. Esto tomado de inspiración de Delaware, en casos muy famosos como el de Lynch, como el de MFW, se trajo a Colombia. Pero de nuevo es una institución eminentemente procesal. Por último, y en esto no me voy a detener mucho porque es justamente el tema del que nos va a hablar Lisandro a continuación, el tema de la legitimación en la causa es fundamental y es una institución procesal que puede facilitar o dificultar la litigiosidad societaria. Muchas veces en el contexto empresarial el daño lo sufre la compañía, pero la compañía, controlada por su mayoritario, controlada por los insiders, difícilmente va a iniciar acciones para reclamar la indemnización de ese daño. Allí el minoritario se enfrenta a un problema de legitimación tremendo para hacer efectivos sus derechos en el plano societario. Todo esto para
dejarlos con una idea o con dos ideas. La primera, es fundamental proteger a las accionistas minoritarias. Y la segunda, no volteemos nuestra mirada exclusivamente a instituciones de derecho societario, sino que pensemos también cómo el derecho procesal puede enlistarse en este objetivo que es fundamental. Muchas gracias de nuevo por este espacio y al CES por la invitación. Excelente, Sergio. Muchas gracias por abrirnos un poco la variable para entrar también en la problemática procesal del enforcement y esto. Bueno.